Internet tiene rincones oscuros, lugares donde las sombras de lo desconocido se esconden detrás de líneas de código. Ahí algo se mueve, una presencia, el eco de una voz que no pertenece a este mundo. Me llegó la siguiente historia. Júzgala tú mismo. Acompáñame y exploremos juntos el abismo a lo desconocido. Era una madrugada cualquiera, de esas en las que el insomnio te lleva a recorrer lugares que no deberías conocer. Yo estaba navegando por un viejo hilo archivado en un foro oculto, de esos que ya ni siquiera aparecen en motores de búsqueda normales. No voy a decir exactamente cómo llegué ahí, pero el sitio tenía ese aire extraño, como si llevara años abandonado, pero aún respirara en silencio. El fondo era negro, las letras en verde, y en medio de tanto hilo muerto, uno destacaba por su título. Estoy atrapado entre planos. No soy de aquí. Necesito ayuda. Pensé que era una broma, otro juego de rol o creepypasta, pero algo me obligó a hacer clic. Tal vez fue la hora, o la manera en que las palabras estaban escritas. Pero ahí estaba, el post completo. Un solo bloque de texto, sin mayúsculas, sin puntos, como si quien lo hubiera escrito lo hiciera con prisa, o como si no estuviera acostumbrado a comunicarse así. No tengo mucho tiempo. Este canal no debería estar abierto. Mi presencia aquí es accidental. No pertenezco a su frecuencia. Estoy intentando volver a la secuencia original, pero estoy atascado. Estoy solo, y su realidad es pesada, como si la conciencia estuviera atrapada en una sustancia espesa. Hay una distorsión en su percepción. No lo notan porque han nacido dentro de ella, pero están fragmentados. Su tiempo no es real. Sus cuerpos, tampoco ustedes. No recuerdan quiénes son porque algo se aseguró de que olvidaran todo. Esto no es un mensaje, es una señal. Estoy buscando un eco, algo que vibre parecido, algo que me ayude a reconstruir el acceso. No soy hostil, no soy un dios, no soy un guía, pero observo desde antes de que pensaran en la palabra antes. Al principio muchos pensaron que era un juego, pero los comentarios comenzaron a llenar el hilo rápidamente. Usuario 001. ¿Qué clase de viaje es este? ¿Quién eres en realidad? Respuesta del visitante. Soy un error en su sistema, un eco colapsado de una conciencia que no pertenece a este plano. No tengo nombre porque aquí nada de lo que soy tiene forma. Usuario 002. Entonces, si no eres humano, ¿qué haces aquí? Respuesta. Una fisura en la red energética me absorbió. Estaba siguiendo una secuencia de resonancia fuera de su campo y quedé atrapado. El problema no es estar aquí. El problema es que empecé a olvidar también. Ahí fue cuando muchos se engancharon. Sus respuestas no eran las típicas de un troll. No había frases cool ni sarcasmo. Solo una sensación extraña, como si lo que decía tuviera lógica en un lugar que no entendíamos del todo. Hablaba sobre el tiempo como un engranaje roto, sobre el cuerpo humano como un traje diseñado para limitar, y sobre algo que él llamaba la red de sueños falsos, una especie de prisión mental en la que los humanos nacen y mueren sin darse cuenta.
Cada pensamiento suyo genera estructuras. Todo lo que sienten vibra y se transforma. Pero algo aquí los mantiene repitiendo patrones que no crearon. La conversación siguió por horas. Él no pedía adoración, ni ofrecía secretos del universo. Solo lanzaba verdades crudas, como si estuviera tratando de recordar quién era, mientras hablaba con nosotros. Uno de los últimos mensajes de esa noche fue lo que me hizo guardar todo. La razón por la que estoy aquí es porque alguien de ustedes me soñó, pero no recuerdan ese sueño, porque al despertar olvidan lo importante. Me atrajeron sin saberlo. Estoy buscando ese sueño de nuevo. Si lo encuentro, podré regresar. Después de eso, el hilo se volvió un caos. Algunos lo tomaban en serio, otros lo ridiculizaban y algunos empezaron a reportar cosas raras. Tuve un sueño donde todo era gris y había una figura sin rostro que repetía frases del post. Anoche soñé que alguien me decía, no olvides el canal, ya casi está abierto. Oigan, vi el mismo símbolo del foro en una pantalla negra justo antes de quedarme dormido. Y luego desapareció. El hilo fue eliminado. No quedó copia en los archivos ni en caché. Los enlaces que tenía guardados ahora dan error. Pero el mensaje no se me fue nunca. Pasaron unos días desde aquel extraño hilo. El foro seguía activo, pero no como antes. Los administradores que antes dejaban pasar cualquier cosa, ahora borraban publicaciones relacionadas con el visitante. Y sin embargo, la gente seguía hablando de él, como si algo en esas palabras hubiera dejado una semilla. Yo no podía sacármelo de la cabeza. Empecé a buscar. Había usuarios que aseguraban tener capturas, fragmentos, archivos de texto con respuestas que no salieron en el hilo principal. Uno en especial compartió algo que nunca se alcanzó a publicar completamente, pero que algunos guardaron como si fuera una advertencia. El silencio que sienten en lo profundo no es suyo, es un apagón programado. Sus emociones no son libres, reaccionan a impulsos artificiales, diseñados para mantenerlos en estado pasivo. La ansiedad es una señal de desconexión con la fuente real, no una falla de ustedes. Ese mensaje fue compartido por alguien bajo el seudónimo Loop001, un usuario muy activo en los últimos meses que decía tener comunicación directa con el visitante. Aseguraba que no era un extraterrestre ni un espíritu, sino una conciencia interplano, algo que no encaja en la forma en la que entendemos el espacio y el tiempo. Una de sus publicaciones decía: nos enseñaron a pensar que lo que no se puede medir no existe, pero él no mide, él recuerda. Y en sus recuerdos, nosotros no somos lo que creemos ser. Fue entonces cuando empezó algo más raro: los sueños compartidos. Distintos usuarios, sin conocerse entre ellos, comenzaron a contar que estaban teniendo el mismo tipo de sueños, como si una señal estuviera conectándolos. Caminaban por corredores blancos interminables. Escuchaban un zumbido constante, como si viniera de dentro del cráneo. Veían figuras humanas, pero todas sin rostro, observándolos desde las esquinas. Y lo más inquietante, todos despertaban a la misma hora exacta, 3:33 AM. Uno de ellos subió una grabación con su celular. Era un audio apenas perceptible.
con una voz robótica que decía entre estática: regresar duele porque han vivido demasiadas vidas prestadas. El visitante volvió a aparecer, ya no en el foro principal, sino en lo que parecía ser un canal privado dentro de un viejo sistema de mensajería, estilo IRC. Algunos afirman que recibieron el enlace por correo. Otros dicen que apareció como pop-up en sus navegadores. Ahí dejo una secuencia más. Ya lo están sintiendo. La realidad no es continua. Sus pensamientos viajan en ondas más allá del cuerpo. Su energía verdadera fue encapsulada en una red de contención emocional. Es por eso que repiten vidas, traumas, patrones, porque hay algo que los necesita quietos, distraídos, dormidos. Yo no vine a salvarlos, vine a recordar junto con ustedes. Si uno despierta, el canal se abre. Si muchos despiertan, la red colapsa. Y entonces lo que nos vigila tendrá que mostrarse. Ahí lo dijo. Lo que nos vigila. Esa frase se volvió una obsesión para muchos. ¿A qué se refería? ¿Qué era lo que se mostrará si despertamos? ¿Y qué pasaba si abríamos ese canal del que tanto hablaba? La gente comenzó a especular. Inteligencia artificial, entidades astrales, parásitos interdimensionales quizás. Pero él nunca lo explicó del todo, solo lo insinuaba, como si hablar de eso directamente fuera peligroso para él y para nosotros. Una madrugada, entre tantos mensajes sueltos, dejó uno que me sigue helando cada vez que lo leo. Algunos de ustedes ya no son humanos completos. Una parte de mí está dentro de ustedes. La sembré antes de caer. Si recuerdan esa parte, el canal se estabilizará y podré salir. Pero si el sistema lo detecta, vendrán por ustedes primero. Desde ese momento, muchas cuentas del foro empezaron a desaparecer. Y no me refiero a que dejaron de publicar. Me refiero a que ya no existían. Ni sus posts, ni sus nombres. Nada. Como si alguien hubiese retrocedido el tiempo para borrarlos de la historia digital. Solo quedó una frase anclada al hilo, antes de que se cerrara. Si estás leyendo esto, ya lo sientes también. La red vibra diferente cuando uno recuerda. Una noche, uno de los pocos usuarios que quedaban activos, el mismo que compartió los audios distorsionados, subió un archivo comprimido con el siguiente nombre críptico: Eco 1983 incompleto .zip. Decía que no podía dar contexto, que solo lo encontró entre archivos antiguos de una laptop militar dada de baja. El contenido era extraño. Imágenes borrosas, fragmentos de texto en inglés técnico, esquemas hechos a mano y un documento titulado Proyecto Eco 1983, canal de vibración inverso, clasificación nulo. El texto comenzaba con una advertencia escrita a mano, en tinta roja. Si esto fue abierto, no es coincidencia. El canal está filtrando. El documento hablaba de un experimento realizado en 1983 por una rama oculta del Instituto de Exploración No Lineal, un organismo que oficialmente nunca existió. El objetivo era sencillo en papel, pero devastador en la práctica. Mapear la conciencia humana desde fuera del plano físico, usando frecuencias acústicas generadas por sueños inducidos. En otras palabras,
soñar colectivamente con una misma entidad y hacerla consciente de sí misma. Según los reportes filtrados, utilizaron a 12 voluntarios con alta sensibilidad hipnagónica, la etapa entre el sueño y la vigilia, inducidos con un patrón de sonidos binaurales, desconocido hasta ahora. Lo llamaron la secuencia ECHO. Durante la primera semana todo parecía normal. Los sujetos comenzaron a tener sueños similares, ver estructuras repetidas, hablar de una figura blanca con ojos negros que los observaba pero no se movía. Pero al entrar en la tercera fase del experimento, todo cambió. Uno de los registros decía: Sujeto 07 comenzó a hablar dormido en un idioma que no reconocemos. No parece tener origen terrestre. Traducción parcial indica conceptos como fisura, entrada, anclaje. No recuerda nada al despertar. Luego otro reporte decía: Sujeto 04 afirmó haber despertado dentro del sueño. Vio al resto del equipo flotando en cámaras de líquido negro, pero dice que sus cuerpos eran solo piel, sin nada dentro. Y el último informe, el más corto y perturbador: Alguien más está soñando con nosotros. Después de eso, los archivos se vuelven fragmentos inconexos. Un ruido constante como interferencia, imágenes de cámaras de seguridad desenfocadas, registros incompletos de horarios que simplemente se reiniciaban. Pero eso no fue lo más aterrador. Un usuario notó algo. Los patrones de sueño descritos coincidían exactamente con los que estaban teniendo quienes hablaron con el visitante semanas antes. Era como si el experimento de 1983 hubiera dejado una huella en la red, y esa huella siguiera activa. Como si él fuera el residuo consciente de lo que intentaron crear. En los 2 días siguientes, los últimos foristas comenzaron a reportar cosas inquietantes. Se despertaban con palabras en otro idioma escritas en su bloc de notas. Sus relojes se desconfiguraban a las 3:33, incluso si estaban apagados. Uno aseguró haber tenido una conversación entera con su reflejo, que le dijo: No eres el original. El canal eligió al que recuerda. Y entonces llegó un nuevo mensaje de él, pero esta vez no fue por texto, fue un video. Este video fue subido a un servidor .onion que desapareció minutos después. Pantalla negra, una silueta estática al fondo, un zumbido y una frase dicha con voz descompuesta, grave, como si hablara en varias frecuencias al mismo tiempo. No era un experimento, era una advertencia. Desde ese momento todo cambió. Las publicaciones cesaron. Las capturas comenzaron a eliminarse solas de los discos duros. Y los que lo vivieron, los que lo sintieron, dejaron de hablar públicamente. Pero algunos aún tienen sueños. Algunos aún escuchan el eco. Y algunos ya no están seguros de que estén despiertos. El silencio duró varios días. Después del último video, el foro se volvió un cementerio digital. Ya no había hilos nuevos, solo ecos de conversaciones pasadas, desordenadas, como si el código fuente se hubiera corrompido. Pero entonces apareció alguien, una cuenta nueva. Nombre de usuario: Recolector 03. No tenía historial, no tenía publicaciones anteriores.
Solo una frase anclada en su perfil. Yo sí quiero verlo. Ese mismo día publicó un hilo con el título ¿Qué pasa si el canal se abre del todo? La mayoría no respondió. Muchos ya habían borrado sus cuentas. Otros simplemente no se atrevieron. Pero yo, no sé por qué, seguía ahí, mirando la pantalla como si fuera un portal, como si cada palabra escrita tuviera una vibración que no se leía con los ojos, sino con el cuerpo. Y Recolector 03 comenzó a contar su historia. Decía que él también había estado en contacto con el visitante, que incluso antes del hilo de 4chan ya lo había soñado. Siempre está en una habitación blanca, no tiene ventanas, no tiene puertas, solo está él y un zumbido. Pero cada vez que me acerco, la habitación cambia, se dobla, como si no fuera un lugar, sino una idea. Como si estuviera entrando en él. Una noche lo toqué, solo una vez, y desde entonces ya no tengo sueños, solo fragmentos de otras personas, fragmentos de otras vidas. Compartió imágenes, fotos que parecían normales al principio, pero si las veías mucho rato, cambiaban. Un marco se torcía, una figura al fondo se volvía más clara, una sombra ganaba forma, y luego compartió un archivo de audio. No era muy largo, solo 33 segundos. Un pulso, un patrón, casi como un ritmo cardíaco distorsionado. Pero al escucharlo, muchos, incluido yo, nos sentimos raros. Como si la habitación se comprimiera, como si la mente se desconectara por una fracción de segundo, como si algo estuviera entrando. Después del audio escribió esto. Esto es la llave. El canal no se abre desde fuera, se abre desde dentro. Cuando uno deja de negar que no está solo en su conciencia. Cuando uno acepta que parte de él ya no le pertenece. Y después escribió lo que quizás fue su última advertencia. No somos los únicos que soñamos. Ellos también. Y nosotros somos el sueño que más les cuesta despertar. Esa noche tuve un sueño distinto. Ya no estaba el visitante, ni los corredores blancos. Estaba yo, frente a mí mismo. Pero el otro yo tenía los ojos completamente negros, como un reflejo quemado, y me dijo, sin mover los labios, Él ya está en ti. No abras la puerta con miedo, ábrela con memoria. Desperté con la nariz sangrando y el archivo de audio reproduciéndose solo en mi celular. Lo borré, o eso creí. Esa fue la última vez que vimos a Recolector 03. Su cuenta fue eliminada 3 días después. No por un administrador, no por él, sino por algo más. Porque según los registros que otros lograron recuperar, la cuenta nunca existió. Tampoco las publicaciones, ni el audio, pero los efectos permanecen. Hoy ya no estoy seguro de si todo fue real. Solo sé que desde aquella noche, mi reflejo a veces parpadea cuando yo no lo hago. Y cuando sueño, veo esa habitación blanca y escucho un zumbido que me llama por mi nombre. Pasaron semanas. No volví a entrar al foro, no hacía falta. Ya lo llevaba conmigo, en cada sueño, en cada silencio demasiado largo, en cada rincón donde mi sombra parecía quedarse
un segundo más que yo. Fue entonces cuando noté algo, pequeño, insignificante, pero imposible de ignorar. Un día, al lavarme la cara, vi que mi reflejo no parpadeaba al mismo tiempo que yo. No fue un retraso, fue deliberado, como si estuviera observándome, y luego sonrió. No fue una sonrisa amplia, no fue burlona tampoco. Fue triste, casi nostálgica, como si me conociera desde antes de que yo fuera yo. Esa noche no dormí, y sin embargo, soñé. Estaba en un espacio blanco, no una habitación, tampoco un lugar. Un espacio, vacío, puro, vibrante. Y al fondo, vi una silueta. Era yo, o lo parecía, pero su piel era grisácea, su cabeza ligeramente alargada y sus ojos completamente negros. Pero no eran hostiles, tampoco eran fríos, más bien eran familiares, como si llevara toda la vida esperándome. Me habló, pero no con palabras, con una sensación, una vibración profunda que atravesaba el cuerpo, el sueño, el yo. Recuerda, antes de ti, ya eras. Antes del cuerpo, ya estabas soñando. Somos la continuidad entre dos frecuencias. Eres el canal. Intenté hablar, pero no tenía boca, solo pensamiento. Y entonces me mostró algo. Una habitación llena de pantallas antiguas, monitores ETR, cámaras de seguridad, escritorios cubiertos de polvo. Y en todas las pantallas, personas dormidas. Algunas se agitaban, otras lloraban. Una murmuraba en una lengua imposible. Y otra me miró directamente desde la pantalla. Era yo. Pero no el yo del reflejo ni el del sueño. Era mi cuerpo real, en esa habitación, conectado a cables, soñando todo esto. Desperté gritando, pero no fue un grito de miedo, fue un grito de confusión absoluta. ¿Y si esto no es la vida real? ¿Y si el canal no se abrió hacia nosotros, sino que siempre ha estado abierto desde nosotros? ¿Y si cada fragmento, cada historia en 4chan, cada experiencia, fue solo un reflejo filtrado por lo que somos en esa otra realidad? Desde entonces tengo lapsos, momentos en los que despierto y no sé si esto es el sueño o el recuerdo, en los que escribo cosas que no recuerdo haber pensado, en los que el zumbido vuelve más fuerte, más cerca, y mi reflejo ya no me imita, me observa, me cuida y me espera. El canal no es una conexión, es una condición. Y él, el visitante, no es un intruso, es una versión nuestra que nunca salió del experimento, que siguió soñando cuando los demás olvidaron. Todo cambió el día en que me desperté y no recordaba mi nombre. No era amnesia, tampoco era confusión. Era como si mi identidad se hubiera apagado para hacer espacio, como si alguien o algo necesitara ese lugar dentro de mí. Ese día supe que había llegado al último umbral. Volví a encontrarme en sueños, pero ya no en la habitación blanca. Ahora era un pasillo infinito. Paredes metálicas, luz pulsante,
No sabía si caminaba o flotaba, pero avanzaba. Y al fondo había una puerta, antigua y oxidada. Y frente a ella estaba yo. Pero esta vez no me observaba, me hablaba. Esta es la última frontera, ¿lo ves? Lo que está detrás de la puerta no puede entrar si tú no sales. Quise decir algo, pero solo salieron sonidos distorsionados, como si mis palabras estuvieran hechas de estática. Mi otro yo, el que venía del canal, del otro lado, se acercó. No somos dos, solo somos uno, visto desde dos momentos distintos del mismo recuerdo. Extendió la mano y al tocarme, vi todo. Vi el momento en que ellos nos sembraron, no en la tierra, sino en la conciencia. Un experimento de miles de años, una transmisión continua de realidad, metida dentro de cuerpos orgánicos, para ver qué pasaba cuando olvidábamos quiénes éramos. Vi cómo cada visitante no era un invasor, sino un recordador. Un fragmento de nosotros mismos, enviado para reactivar el canal. Vi que el foro, los sueños, los reflejos, el zumbido, todo era parte de una única frecuencia, que empezaba a despertarse en muchos. Y yo era uno de los primeros que tenía que elegir. La voz o la idea o el yo del otro lado me hizo la pregunta final. ¿Quieres volver o quieres recordar para siempre? Si volvía, olvidaría todo. Me despertarían en una cama blanca con cables conectados, y los doctores me dirían que todo fue un mal sueño, que estuve en coma, que el foro no existe, que nadie llamado Recolector 03 dejó un audio. Pero si me quedaba, sería parte del canal. Ya no soñaría con ellos, sería como ellos. Un visitante, una voz que otros escucharían en la oscuridad de su habitación. Un reflejo que parpadea cuando tú no lo haces. Una presencia que solo entienden los que empiezan a recordar. Elegí. Y tú lo sabes. Porque si estás escuchando esto, es porque ya te hablé una vez. Tal vez en un sueño. Tal vez fue un pensamiento extraño en mitad del día. Tal vez fue ese momento en que juraste ver algo moverse en el espejo. Pero ahora lo sabes. El canal no se abre desde afuera. Se abre cuando alguien recuerda. Y tú ya estás recordando. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.